¿Cómo les va? Aquí estamos en los estudios de TVCO para un nuevo encuentro, para una nueva charla, en esta ocasión con un visitante, con el amigo Daniel Fernández. Vamos a dejar que se presente convenientemente. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Vengo de lejos, como veníamos hablando. Vengo de Buenos Aires. Dirijo un equipo de rugby a nivel nacional. Con algunas características, ¿no? Donde participan personas con y sin discapacidad intelectual y que hemos recorrido varios países y muchas provincias, llevando este mensaje para poder contagiar y dar un mensaje a la sociedad. Primero, que las personas con discapacidad intelectual sean reconocidas y puedan ser incluidas dentro de cualquier ámbito. Y segundo, para que desarrollen sus equipos de rugby, ¿no? Como ya lo han hecho muchos. Daniel, vos sabés que cuando armábamos un poquito la producción del programa, nos vino también el tema Albatros, ¿no? Esa experiencia para gente privada de su libertad que también constituye un equipo de rugby, juegan al rugby, y es el rugby el elemento de unión, digamos. Sí, nosotros entendemos, al igual que todos los programas que se desarrollan en las cárceles, que a nivel nación son un montón. En Buenos Aires se llaman espartanos, albatros en otros lugares y tienen otros nombres. Nosotros creemos que el rugby es un medio que tiene que tener tres pilares. Uno es la diversión, otro es el relacionamiento, el hacer amigos, conocer gente, y el tercero es la educación. En base a esos tres pilares, el rugby va haciendo que la persona se pueda ir formando y además realizando un deporte. Y los que somos entrenadores de este deporte entendemos que hay un propósito mucho más importante que el deportivo. ¿Lo jugaste al rugby? Toda mi vida jugué al rugby, hice varios deportes, pero siempre uno que ininterrumpidamente juego desde muy chiquito fue el rugby, sí. Sí, jugué mucho, y por eso es que todo esto que hago... ¿De centro, de medio? Yo jugaba de fullback. Cuando empecé a estar un poquito más grande de edad y que empezaba a ver los larga la cancha, digamos. Pasamos de apertura que corríamos menos. Y sí, yo quería que mi hijo juegue al rugby. Tengo 3 hijos, el más grande es varón y tiene síndrome de Down, tiene 20 años hoy, y por eso es que me dediqué a esto. Yo tengo otra profesión, pero como siempre el rugby le das mucha dedicación. Empecé hace ya unos más o menos 13 años, creé una escuela de rugby para personas con discapacidad intelectual, la primera acá en Argentina, y a raíz de eso, como uno empieza haciendo lo que necesita, después está haciendo algo imposible, como dicen, no puedes creer lo que estás haciendo y que jamás te lo habías imaginado. Durante estos 13 años han pasado muchísimas cosas que se fueron encadenando y te van llevando a querer siempre hacer más. Empezamos con una escuelita de rugby, después apareció lo que es Pumpas, después de haber compartido tanto con personas con discapacidad intelectual, te das cuenta que la mayoría que son adultos no trabajan ni estudian, y cuando los conoces decís, ¿cómo que no trabajan ni estudian si todos tienen la capacidad de estudiar y de trabajar? Entonces, aparte de desarrollar la parte deportiva, empezás a ver universidades para que empiecen a incorporar carreras para personas con discapacidad intelectual, y también desarrollamos un programa de inserción laboral con una consultora y con 2 profesionales de la materia, y bueno, cuando te has dado cuenta, cuando te empezás a dar cuenta, estás en un montón de lugares del país, en otros países de Sudamérica también, donde te dicen que es un referente de lo que estás haciendo y que necesitan hablar con vos porque quieren aprender y ver lo que estamos haciendo. Y entonces yo quería que mi hijo vaya al club a jugar al rugby, claro, nada más, ¿viste? No esta bola. Sí, y bueno, es muy lindo porque conoces mucha gente que realmente está interesada por vivir en un país mejor, en una sociedad mejor. Cuando te volcás a esto, digamos, tu nene tiene 7 años y es tu primer hijo. Sí, después tuve 2 nenas que ya juegan al hockey, y
lo quise incluir dentro de una categoría convencional de rugby del club y se hacía muy difícil que él pueda participar de esa manera. Hoy tenemos la posibilidad de, dada que ya tenemos la experiencia y que también la educación con respecto a lo que es discapacidad ha avanzado muchísimo, y lo que es la estimulación de personas con discapacidad hoy es muy buena, le da a la persona muchísimas posibilidades de hacer muchas más cosas que antes. Hoy, si vos tenés un hijo con discapacidad intelectual, puedes ir a un club y es muy posible que si el club quiere, puede incluirlo dentro de una categoría. En ese momento era todo muy desconocimiento, no había nada preparado. Hoy la sociedad está mucho más preparada. Cuando yo empecé a hablar de que una persona con discapacidad podía jugar al rugby, era como una locura. Yo paraba a la gente en la calle y le decía, mira, me gustaría que vengas, los veía en la calle, una familia, quería invitarlos a que vengan a jugar al rugby. Entonces decían, que venga con mi hijo, que vaya a jugar al rugby mi hijo. Entonces, hoy en todos los clubes ya es un tema de conversación, porque ya todos saben que los chicos con discapacidad intelectual juegan al rugby. En Buenos Aires más de 25 clubes tienen rugby con personas con discapacidad dentro de sus equipos. A nivel nacional hay más de 15 provincias, 4 países en Sudamérica. Entonces dejó de ser una novedad. Pero también dejó de ser una novedad que todos aquellos padres que hace 15 años estaban peleando para que sus hijos puedan ingresar a una escuela primaria, hoy con esos mismos hijos están peleando para decir, che, necesito que mi hijo también trabaje y estudie, porque ahora ya tiene 20 años, y bueno, hay que empezar a hacer más camino ahí para que haya más ruta para todos los que están en este camino, ¿no? Y los chicos realmente cada vez se los ve que están más partícipes de la sociedad, están siendo más reconocidos y se les está ofreciendo esas posibilidades. Así que creo que en eso como sociedad hemos crecido. Siempre uno dice, sería muchísimo mejor que, no, pero yo en el colegio tengo tal problema. Está bien, sí, pero recién lo hablaba con otras personas, que el éxito radica no en medirte con los demás, sino de donde vos empezaste a donde estás ahora, cuál fue el progreso, y realmente venimos creciendo y se viene progresando en eso. Por algunas veces más lento, otras veces más rápido. Lo importante es que esto no es para hoy, esto es porque siempre van a ir generaciones futuras, y que la idea es que siempre haya más oportunidades para todos. Que vayamos allanando el camino. Daniel, te invitamos a hacer una breve pausa. Perfecto. Y ya continuamos en Vengo de Lejos con Daniel Fernández. Continuamos en Vengo de Lejos, estamos acompañados por el amigo Daniel Fernández. Daniel, nos hablabas de cuando dijiste en el puntapié inicial en todo esto, uno primero lo hace por uno, ¿no? Uno lo primero, el primer movimiento lo hace por encontrarle la vuelta a un tema que a todo papá, a toda mamá nos sorprende, digamos, porque en tu caso llevó como 7 años, digamos, el hecho de poder decir, salgo con esto a pelearla. Sí, yo siempre digo que todo esto que uno hace, lo hace por uno. Después indirectamente favorece y beneficia a otros, pero en realidad creo que es uno. Y sí es muy importante, al reconocer que lo hace por uno, también tener claro que siempre está primero el propósito y después el ego personal. Cuando se interpone el ego al propósito, ahí es donde empiezan los problemas en este tipo de actividad, ¿no? Pero yo creo que sí, que al menos yo evalúo y creo que yo lo hago porque a mí realmente me causa muchísimo placer. Yo acá encontré un espacio que donde conjugué 3 pasiones mías, que una era mi vocación docente, la otra era el rugby, que toda mi vida jugué, y el otro que lo hago con mi familia aparte. Cuando yo arranqué con mis 3 hijos, después mis hijas se fueron al hockey, pero con Joaquín arranqué y seguimos, y también vienen mis sobrinos, venían mis hermanos, hijos de amigos. Entonces es una actividad muy familiar, donde se juega al rugby, y donde aparte ejerzo la vocación docente que tengo, así que es un paraíso, digamos. Sí, tal cual. Pero yo pensaba que un poco culturalmente
lo natural para cualquier varón que hace una práctica deportiva o una mujer que hace práctica deportiva, lo más próximo es el fútbol. Y a veces el rugby tiene hasta el desconocimiento, para la mayoría, aparece como una disciplina de difícil acceso, por eso, por ese desconocimiento de sus reglas o de los modos de juego que tiene. Sí, en realidad las características de que el deporte sea un medio, como yo recién te dije, el rugby es un medio para divertirse, para relacionarse y para educarse, en realidad es que el deporte es un medio. El rugby culturalmente, en su mayoría, siempre existen las excepciones, las personas que lo enseñan lo entienden de esa manera. Yo juego al fútbol de chico, me encanta jugar al fútbol, y la mayoría de las personas que enseña fútbol no lo enseña con esta concepción. Tiene otra mirada, más hacia la competencia, que no es digamos. mala ni buena, pero es la que maneja el fútbol. Y el rugby sí, yo lo elegí porque siempre me gustó mucho como un medio como para formar personas, que se trabaja mucho con la parte de formar personas. En el fútbol también se hace, pero muchas veces el tema de conseguir resultados hace que lo mismo que te decía, que condiciona mucho más en los procesos, digamos. El propósito quede de lado y que esté superado por una necesidad que tenga alguien o por un ego de alguien que necesita ganar a toda costa. Entonces, en esa conjunción, creo que es la diferencia por qué uno se volcó más al rugby. No creo que el rugby sea un deporte de élite, como si en una época era un deporte que lo jugaban personas de buen poder adquisitivo. Hoy se ha masificado muchísimo y hay muchísimos clubes que no son de gran poder adquisitivo que juegan al rugby, de hecho están en las cárceles, están en todos lados. Y sí es importante que las personas que juegan al rugby, en esto sí creo que, no sé si es de élite, pero sí es como pertenecer a esto, que tiene que ver con no es que tengo ganas de jugar hoy, juego 10 días, después no juego, después vuelvo, no. Tiene ciertas reglas que decir, bueno, necesitamos que tenemos que tener una disciplina, una conducta, un compromiso. Tenemos que empezar a rodearnos de algunos valores para poder pertenecer a jugar al rugby, que tienen que ver con una buena formación de la persona. Porque acá te estoy hablando de tener disciplina, de tener conducta, de estar comprometido, de ser parte de un equipo, de sentirte que estás participando, de que te inviten a participar. Entonces, todos esos valores inciden mucho en la formación de las personas. Y muchas personas eligen el no ese compromiso y tener una vida un poco más tranquila, decir, no, me quedo en mi casa, no hago esto, claro, voy a jugar el partidito el fin de semana y con eso me alcanza. Entonces, creo que en eso es bastante lindo el tema del rugby y entiendo que todos los deportes pueden serlo, no solamente el rugby. Pasa que la persona que lo enseña tiene que tener esa mirada sobre el deporte. No importa el deporte, sino la mirada que tiene el que lo enseña. ¿En el club tenés la colaboración de profesionales o te valés de tu vocación docente para el abordaje de...? Nosotros lo que es Pumpas, somos muchos los que lo llevamos adelante. Muchos de ellos son papás que participan con sus hijos y otras son personas que no tienen un familiar con discapacidad intelectual, pero sí están muy comprometidas con lo que hacen porque realmente lo disfrutan un montón. Y bueno, tienen eso que hablábamos recién, tienen conducta, tienen compromiso, tienen constancia y entre todos hacemos y evaluamos, che, mira, surgió tal posibilidad, bueno, hoy hay partido, me ofrecieron jugar tal la semana que viene, no, pero ese partido no, mejor cambiémoslos de día, entre todos, hay que llevar, hay que traer, todo ese tipo de cosas nos vamos organizando entre todos. ¿Y los terceros tiempos cómo son en Pumpas? El tercer tiempo es, para el que desconoces, no sé, cualquier deporte se juega primer tiempo, segundo tiempo, y el tercer tiempo es lo que se hace después de que se termina la parte deportiva. Todos nos bañamos, eso es otro aspecto que se trabaja mucho con las personas con discapacidad, que tiene que ver con la autonomía. Todos nos bañamos y después tomamos y comemos algo todos juntos y charlamos. ¿Cómo te pasé? ¿Cómo ves? ¿Qué caño que me hiciste? Todo ese tipo de cosas. Me duele acá, me duele allá, te hice doler ahí. Sí.
Y bueno, en ese intercambio es donde está la parte de relacionamiento y de conocer otras personas, ¿no? Y eso es el tercer tiempo. Y los terceros tiempos nuestros, bueno, obviamente el tercer tiempo siempre lo organiza el local y siempre tratamos de que sea un momento de compartir algo, de poder charlar, de encontrar estos espacios. Y bueno, y si hay música, siempre se pone un poco de música, bailamos, nos divertimos, es algo lindo también, se disfruta. ¿Y Joaquín jugando cómo es? ¿Te demanda, jugando. no te demanda? Joaquín jugando. ¿Cómo es? ¿Es hijo de tigre o no? ¿Sale a papá en algo o no? No, Joaquín es un gran tercertiempista. Claro, sí, yo también jugué y también siempre dijeron que era para lo mejor. Le gusta el rugby y todo, dada su condición física que tiene ahí unos temas respiratorios y cardíacos, participa, está un poco limitado con respecto a su desarrollo físico, pero sí le gusta ir y estar todo el día ahí, hablar con uno, hablar con el otro. Jeringuear. Medio vago, cuando no estoy yo, trabaja mucho mejor, cuando estoy yo es como que, bueno, yo soy el papá y se toma ciertas atribuciones que tratamos de que no sucedan, pero bueno, no. A uno como papá le cuesta, así que con los chicos no me cuesta, con mi hijo me cuesta más y se aprovecha de eso. Pero no, todos los chicos que van realmente lo disfrutan, lo pasan bien. Como yo no soy muy de poner muchos límites a mi hijo, me cuesta, estoy aprendiendo eso, pero sí tengo mis amigos que se lo ponen tranquilamente, así que le exigen, así que estamos bien, somos un buen equipo. Muy bien. Establecemos una nueva pausa. Estamos dialogando con Daniel Fernández, director técnico y hacedor de Pumpas 15. Una experiencia de rugby para gente que necesita ser incluida, y al igual que nosotros. Una nueva pausita, ya regresamos. Continuamos en Vengo de Lejos con la compañía de Daniel Fernández. Daniel, venimos charlando yo me quiero volver a lo que hablábamos en el primer bloque, que me gustó esto que dijiste de mirar de dónde partimos, ¿no? Y yo pensaba, porque lo relacionaba con algunas ingratas situaciones que se han vivido, como escuchar algunos candidatos en este proceso electoral que estamos atravesando insultar con el término mogólico, que era algo que por lo menos en el lenguaje mediático estaba ausente, por suerte. Y pareciera como que lamentablemente se reverdece con estas intervenciones desafortunadas, porque son realmente cosas que a mí me reafirman en esto que vos decís. Si vemos de dónde partimos, el progreso es innegable y ha sido mayúsculo, pero todavía quedan algunos rezagados en eso de proceder socialmente con otro nivel de responsabilidad, por lo menos. Sí, nosotros, te cuento, me pasa que muchas veces vas a muchos lugares y hemos notado que la persona con la que empezás a hablar, cuando tiene que hacer referencia a las personas con discapacidad, es como que le tiembla ahí la voz y dice, y los chicos con capacidades diferentes, especiales, funcionales, y como que no se sabe bien. Entonces, lo que hemos hecho hace 2 años fue un taller dedicado a comunicadores y periodistas, en los cuales hicimos una guía de lenguaje aplicado a la discapacidad, que siempre que vamos a algún lugar se los llevamos y se los damos, sobre todo para personas que son comunicadores, para que puedan aplicar el término correcto. El término correcto es decir personas con discapacidad intelectual. Es lo que se acordó en la última Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y sí, hay muchísimos términos que cada vez se están utilizando menos. De hecho, el que vos recién nombrabas, ASDRA, que es la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, tiene unos medios de difusión bastante importantes, que tuvo una campaña bastante importante hace unos años. Existe un libro que dice Mi hijo el mogólico, estoy hablando hace unos 40 años, la única bibliografía que hablaba sobre la persona con discapacidad
que tenía síndrome de Down. Se titulaba Era un así. libro que se llamaba Mi hijo el mogólico, el único que había acá en Argentina, por lo que semejaban los rasgos físicos A esa condición, sí, a los mongoles. Bueno, culturalmente hemos crecido en los cuales nos han inculcado conceptos sobre las personas con discapacidad erróneos, que por un tema de desconocimiento, por un tema de miedo, nos han dicho esto es eso, entonces levantar la alfombra, guardarle de abajo, de esto no se habla, y gracias a Dios cada vez se está hablando más. Si vos me decís, se está usando ese término, mira, se ha erradicado muchísimo, hay vestigios todavía, pero estamos, creo, bien encaminados y realmente se está teniendo, así como hay una conciencia ecológica de cuidado del medio ambiente, está creciendo muchísimo la conciencia con respecto a las personas y a la diversidad, no solamente de la persona con discapacidad, sino a todo tipo de diversidad de personas, entender de que todos somos personas y que no necesitamos que nos discriminen ni que pongan una etiqueta para poder identificar unos de otros. Así que creo que estamos encaminados, que cada vez se está mejor con respecto a ese tema y que se está cambiando muchísimo. ¿Ha servido el hecho de incluir en la escuela también, por lo menos es la experiencia de La Pampa y creo que también en provincia de Buenos Aires, el de integrar chicos con discapacidades a las aulas sí, de las escuelas? De hecho, bueno, lo que hacemos nosotros, el Mixability, siempre decimos que es la educación del futuro, que es en un mismo ambiente, en un mismo contexto, en igualdad de condiciones, personas, no importa su condición, que estén todas. Que todas no aprenden igual, obviamente, no se aplica un concepto de igualdad para todas, sino de equidad. El principio de equidad es no darle a todos lo mismo, sino darle lo que necesitan a cada uno. Y entender también que los procesos de aprendizaje de las personas no son todas iguales. Y entendiendo eso, los espacios tanto de educación como deportivos o sociales pueden ser espacios donde hay diversidad de las personas. Nosotros en el Mixability Rugby pregonamos eso, decimos que es la educación del futuro. En Italia no hay escuelas especiales y sí creemos que tendría que haber mayor oportunidad para muchas personas que no están siendo reconocidas, ¿no? Por su condición, sobre todo. ¿En Pumpas dirigís también a chicos que no poseen discapacidades? Pumpas es un equipo donde juegan personas con discapacidad intelectual y sin discapacidad intelectual. Y lo que tiene de bueno es que, como nos manejamos en equipo, siempre hay que hacer cosas. Aquellos que tienen posibilidad de desarrollarlas, las hacen. Los que no, los que están al lado, tratan de ayudarlos. Y para vos poder ayudar a alguien no hace falta que no tengas un certificado de discapacidad o que lo tengas. Si vos podés hacerlo, puedes ayudar al otro. Tenés que aprender a adquirir ese hábito, ¿no? De decir, che, yo sé esto lo sé hacer, aquel no lo sabe hacer, lo puedo ayudar. Porque una persona con discapacidad intelectual tiene un montón de oportunidades y de posibilidades de enseñarle a alguien que no tiene un certificado de discapacidad. A mí me pasa a menudo con el equipo de rugby. Y no tanto para jugar al rugby, sino también afuera de la cancha de rugby. Pasan esas cosas. O porque es mayor de edad y el otro es más chiquitito, o porque tiene conocimiento en algo que el otro no lo tiene. ¿El vínculo que lográs establecer con la familia es más fluido, es más intenso que en clubes de los otros, digamos? Sí, es imposible no generar un vínculo con la familia, porque las personas que se acercan a hacer este deporte de Mixability, sí o sí, en su núcleo familiar se producen cambios muy importantes. Sobre todo en el funcionamiento de la persona, que empieza a ser una persona muchísimo más activa dentro del núcleo familiar y antes no lo era. Claro. Entonces la familia dice, ¿qué pasó que está haciendo estas cosas? Porque ¿qué pasó que habla tanto? ¿Qué pasó que cuenta esto? Entonces la familia se incorpora a la actividad de la persona y les devolviste un problema también, digamos. Sí, un lindo problema. Un lindo problema. Pero sí, las familias acompañan porque ven que se están produciendo cambios en la persona y que son para bien. Y además les sirve a ellos también como personas. Porque quizás, no sé,
yo quería que mi hijo jugara al rugby, cuando me dijeron va a tener síndrome de Down, decía, bueno, mi hijo no va a jugar nunca al rugby. No, sí, va a jugar. Lo que pasa es que no vas a poder hablar que si hubieses metido el último penal ganábamos en el último minuto, pero si vas a hablar del partido que jugaste, con quién jugaste, qué hiciste, qué no hiciste, como decíamos esta mañana, decíamos, bueno, si te dan limón, haces limonada. Entonces, tiene que uno entender eso, cómo disfrutar y apreciar lo que tenemos. Y en el grupo de hermanos de la familia, ¿cómo repercute eso? Bueno, yo siempre tuve un acompañamiento muy importante de toda mi familia con respecto a mis padres, mis hermanos, sobrinos y amigos. Una cofradía, digamos. Sí, siempre han acompañado mucho a Joaquín, también todos sin experiencia con respecto a las personas con discapacidad, fueron creciendo y lo lindo es que, bueno, Joaquín tiene muchos primos con los cuales se divierte mucho, con los cuales lo cagan a palos, lo hacen llorar, lo hacen reír y lo hacen vivir, digamos. Y es parte de la familia, sí. Han podido entender que Joaquín es una persona a la cual hay que exigirle, que no hay que decir, bueno, sos un pobrecito, no puedes hacer nada. O sea, erradicar esa mirada compasiva sobre el otro, digamos. Así es, eso mismo. Que tiene una mirada se dice mirada apreciativa, en la cual nosotros debemos creer que esa persona puede hacer tal cosa. Y la voy a invitar a que lo haga. No es que, bueno, es un pobrecito, bueno, está bien, pobrecito, déjalo. Sí, relegarlo y postergarlo y impedirle que lo intente. Así es. Pasa por ahí. Creo que se produce cuando vos me hablás de la familia, y esto también te lo hablo yo como padre, es que muchas veces nosotros somos los primeros que no creemos en nuestros hijos. Y las familias se empiezan a dar cuenta de que hay personas que le están exigiendo a su hijo y que están viendo que su hijo responde. Que puede. Dicen, mi hijo, yo no pensé que nunca podría haber hecho esto. Claro. Y entonces como que también los papás nos replanteamos cómo estamos actuando con nuestro hijo, qué rol o qué actitud estoy tomando frente a mi hijo con respecto a decir qué mirada apreciativa tengo realmente sobre mi hijo. Y eso es lo que uno se replantea siempre como papá, ¿no? Y el rugby te da la posibilidad de que pienses en todo este tipo de cosas, el Mixed Ability Rugby. Por eso es que, como decían los papás, bueno, los papás todo esto le pasa por la cabeza. Uno sabe lo que le pasa a su hijo y eso te hace girar la cabeza y pensar. Entonces, como que se hace, no me sale esta palabra, como que bueno, que hay un proceso en torno tuyo que genera pensamientos y que te hace replantear tu actitud. Revisarte todos los esquemas, digamos. Exacto. Muy bien. Daniel, agradecemos tu buena disposición, también la visita, ojalá disfrutes de esta linda ciudad y que los tengamos nuevamente quizás como equipo la próxima vez. Sería un placer, la verdad que la idea original era esa, pero bueno, otros compromisos impostergables hicieron que en esta oportunidad tenga que venir solo con Ana. Sería muy lindo poder venir con varios jugadores de Pumpas. Muy bien. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por pensar en Pumpas y por pensar también en que y creer que necesitamos vivir en una sociedad mejor. Daniel Fernández estuvo en Vengo de Lejos. Nos reencontramos en la próxima edición. Gracias a ustedes también.